Gracias, José Antonio, y muy buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero honor y un privilegio compartir con ustedes este taller de Escuela de Gobierno del Partido Socialista. No lamento, José Antonio, haber estudiado ni formarme en Granada, pero sí lamento no venir apoyado en un PowerPoint. De manera que voy a intentar contribuir de manera complementaria con mis compañeras y compañeros en esta conversación a la naturaleza de este encuentro, que es el de intentar abrir entre nosotros una reflexión continuada. Este es un taller interactivo, en modo que compañeras y compañeros y amigas y amigos de la causa del Partido Socialista nos reunimos con un objeto. Pero esta mañana he visitado unos cuantos talleres en paralelo y en todos ha habido una premisa que desde ayer radicó sólidamente nuestro compañero José Luis Rodríguez Zapatero, la que tiene que ver con nuestra identidad. ¿Para qué estamos aquí? Esta identidad socialista que nos recuerda que somos socialistas porque somos radicalmente demócratas, porque no concebimos otra manera de ejercer la acción política y pública y de influir en la sociedad que intentar convencer y construir una mayoría persuadida de que la nuestra es una propuesta que merece transformarse en acción de gobierno y acción de gobierno transformadora. Somos socialistas porque somos rebeldes frente a las injusticias derivadas de la desigualdad. Somos socialistas porque somos internacionalistas. ¿Por qué no somos nacionalistas? Porque tenemos una visión europea, internacional, transnacional y global. Y esta es una forma de situarnos en este mundo que nos toca, porque esa es la premisa en la que ahora toca ser socialista, la de la globalización y la digitalización. Son dos premisas que imponen una transformación radicalmente novedosa, desafiante, desconcertante y desafiante, que nos interpela con una intensidad no conocida. Esta globalización significa que hay una escala definitiva de lo humano, que ya no se contrae a las fronteras donde antes ejercitábamos nuestra acción política, desde los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, y esta digitalización significa que la revolución tecnológica, informacional y de comunicación que está teniendo lugar con una velocidad vertiginosa, que se ha acelerado de manera continuada y acumulativa, ya entrados en este siglo XXI, está impactando también como nunca sobre lo que consideramos más preciado, que era nuestra identidad democrática, nuestra identificación con la democracia y nuestra pasión por los derechos fundamentales que requieren servicios públicos, que los realicen y los garanticen, y cuya única posibilidad de realizarse y garantizarse es precisamente una progresividad fiscal que no podemos descuidar en ningún momento. Quizá la descuidamos en el pasado y nos ha hecho muchísimo daño. Desde luego ha sido descuidada a escala europea. Pero resulta que tanto la democracia como los derechos fundamentales están asediados por la globalización y por la revolución tecnológica, por la revolución informacional. Hay derechos fundamentales que apreciamos enormemente. La dignidad personal no está amenazada por la revolución tecnológica, que puede afectar al genoma humano y convertir seres humanos en objeto de algún tipo de tráfico ilícito. No es un desafío que tenga que ver con la revolución informacional, el que tiene que ver con la disolución de la privacidad y de la confidencialidad de nuestras comunicaciones. No es un desafío para la posibilidad de un espacio público en el que los socialistas podamos convencer con nuestras propuestas el que estemos asistiendo a un potaje indigesto y a ratos nauseabundo en el que ya cada vez resulta más difícil distinguir la verdad de la verdad de la mentira, de modo que se ha establecido esta categoría que se hace pasar por posverdad, que es una nueva forma de denominación de la mentira. Y es verdad que la mentira ha existido siempre. Lo recordaba Juan Francisco, la mentira ha existido siempre. Lo que ahora ya denominamos intoxicación, desinformación, propaganda sectaria, transmisión de formulaciones claramente reaccionarias a través del bulo y de la burda mentira, bullshit, como se dice en inglés, bullshit, ha existido siempre, siempre ha existido, en forma de libelo, de panfleto, en forma de insidia manipulativa. La desorientación de la posibilidad del público de construirse una visión afinada y atinada, fundada de la realidad, ha existido siempre y ha hecho muchísimo daño en la historia de la humanidad, pero nunca a esta escala, apoyada en la globalización y en la revolución tecnológica, y efectivamente apela a nuestras emociones para activar
instintos, tripas, pero sobre todo en clave regresiva, en esa utopía regresiva, en esa utopía reaccionaria, que no nos convoca al futuro, sino que por el contrario nos repliega sobre nosotros mismos y a menudo sobre lo peor de nosotros mismos. Y vaya si nos compele, vaya si nos toca. Acabo de escuchar hablar de plátanos con sida, soy canario. Es espantoso, es una idea espantosa. Plátanos con sida, es una idea espantosa. Y me ha recordado una vez más la frase que apócrifamente se atribuye a Goebbels, como tantas otras, pero que seguramente tiene algún otro origen, porque se ha practicado muchas veces en la historia, y que nos recuerda que en realidad la gente está dispuesta a creerse cualquier cosa, y sobre todo cualquier mentira, con tal de que sea lo bastante descabellada. Y la de plátanos con sida realmente lo es. Pero no es la más dañina, ¿verdad? Circulan, y nos ha ejemplificado Manolo con tu lección magistral, circulan cada vez más fake news, mentiras manipulativas que se hacen pasar por posverdad, que invitan a muchísima gente a desentenderse y desenchufar definitivamente de la posibilidad de esclarecer por medios y con recursos propios la verdad, lo que quiera que sea, de modo que se acoge directamente a la mentira que quiere comprar, a la mentira que está dispuesto a comprar, porque es la que coincide frente a la saturación, frente a la sobreinformación abrumadora de rumores y bulos que circulen a través de las redes sociales, decide comprar y descargar directamente aquella que acomoda a sus intereses y, sobre todo, a sus prejuicios. Y esta es una situación extremadamente desafiante para quienes solo podemos operar en el medio democrático. Y la hemos tomado en serio en el Parlamento Europeo, que hemos asistido en primera línea. He presidido 5 años la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, que se ocupa de los derechos fundamentales y de la calidad democrática. Y acabo de lo que le llamamos en el derecho europeo la regla del Estado de Derecho, rule of law, el imperio de la ley, el constitucionalismo, que se está deteriorando, por supuesto, a rebufo de la crisis. Acabo de publicar un libro sobre eso. He sostenido a todo lo largo de la crisis, desde que arrancó, que no era verdad que la crisis fuera financiera y económica. Toda crisis que merezca ese nombre es política en origen y acaba revelándose más pronto que tarde en una crisis política. Y este es el caso de la crisis europea. La cobardía, la falta de voluntad de Europa, la complicidad y la omisión y las ausencias de muchos que tendrían que haber defendido a Europa ha hecho que se haya instalado en la opinión pública un estado de descomposición factorial en el que mucha gente se ha abandonado a los prejuicios, en una rebatiña de egoísmos nacionales, de prejuicios que propenden a la estigmatización del diferente, para pasar inmediatamente después a la estigmatización del vecino, aunque tu vecino sea conciudadano europeo. Y hemos visto efectivamente bulos que han confrontado opiniones públicas de Estados miembros unos contra otros. Por eso en la Comisión de Libertades, Justicia e Interior y en el Parlamento Europeo nos hemos ocupado en serio de esta degradación de la democracia que tenemos la obligación de defender en Europa, para que sea un espacio público en el que la deliberación y la participación democrática sigan teniendo sentido. Y urgimos de las autoridades europeas, de la Comisión, la elaboración de una estrategia. Nos ocupamos tempranamente de todas estas alarmas que saltaron, efectivamente, cuando uno ve la pantalla, la pizarra informática que nos describe cómo está discurriendo la realidad, uno ve claramente las señales de alarma disparadas de procesos electorales interferidos masivamente por fake news. Y por tanto urgimos, tan tempranamente como en 2015, la elaboración de una respuesta de la Comisión. Aprobamos una resolución parlamentaria en noviembre de 2015 exigiendo a la Comisión que pusiera en marcha lo que puede llamarse una task force, que es un modo de decir un equipo de trabajo. Y una vez más, con su palabra correspondiente, la Comisión instituyó una llamada Stratcom, un Strategic Committee, dedicado a ver cómo se puede hacer frente a la desinformación, a la manipulación masiva y a la intoxicación de la opinión pública por parte de actores no estatales, que los hay, mafias y redes de criminalidad organizada, y actores estatales no reconocidos, porque también los hay, poderes públicos, para intentar involucrar el máximo abanico de problemas y, consiguientemente, potencialmente, de respuestas. Porque es verdad que en esta situación se ha llegado a hablar de una guerra híbrida.
en la que hay elementos de intoxicación y manipulación informativa, desinformativa, pero al mismo tiempo hay chantajes y crimen organizado, porque alguien al que se haya victimizado de una noticia falsa se le ha hecho vulnerable, se le ha hecho muy vulnerable, y alguien al que puedas amenazar en una campaña electoral de poder bombardearle masivamente con una información que desestabilice su campaña y se despeñe su campaña hacia el fracaso, puede responder de cualquier manera. Y una opción es ceder al chantaje. Por lo tanto, es una situación extremadamente amenazadora para la democracia. La Comisión abordó el asunto con el Consejo, en un Consejo extraordinario que tuvo lugar en Praga, en noviembre de 2016, y efectivamente puso en marcha ese grupo de trabajo al que tú aludías en tu intervención, Manolo, un llamado High Level Group, un grupo de alto nivel, de expertos de alto nivel, que acaba de producir su documento este mismo enero de 2018. Acaba de producir un documento de propuestas. Esas propuestas, una vez más, en el Parlamento Europeo podemos someterlas a discusión e incluso a crítica. Por su insuficiencia, a menudo lo hacemos en el Parlamento Europeo, nos parecen raquíticas, además de tardías, las respuestas de las autoridades europeas, no digamos cuando caminan en la dirección equivocada, lo que ha sido demasiado frecuentemente el caso en los últimos años, pero en este caso, como mínimo, hay una respuesta embrionaria, una inversión que dice va a ascender a 800.000 euros, una cifra ridícula, teniendo en cuenta que, de acuerdo con las estimaciones que circulan, puedes considerar que también forma parte del circuito de fake news, pero en todo caso la estimación está ahí, de que Rusia invierte 1.000 millones de euros al año en permear, por no decir ingerirse de manera intrusa en la conformación de opiniones públicas de las democracias occidentales que quiere desestabilizar. Y hay muchas señales que nos dicen que esta estimación es fundada. Ya apenas quedan grandes agencias de información y comunicación de patrocinio público identificadas con la apología propagandística del régimen que los patrocina. Este es el caso de Sputnik en Rusia. Este es el caso de Russia Today, que emite en 35 lenguas, incluida el español. Cualquiera que tenga un televisor digitalizado puede acceder perfectamente a su telediario de Russia Today 24 horas sobre 24, y es pura propaganda del Kremlin, pura propaganda del Kremlin. No hay ningún país que cuente con este aparato de propaganda patrocinado públicamente en la escena internacional. China no lo hace internacionalmente, Estados Unidos no lo hace internacionalmente, pero Rusia sí lo hace. Y es cierto que una serie de comisiones de investigación que se han puesto en marcha en Europa, en Alemania, en el Reino Unido y en el Congreso de los Estados Unidos, todas en el año 2016, han señalado que efectivamente existen miles de cuentas radicadas en Rusia, ejércitos de trolls que repercuten de manera masiva los mensajes intoxicadores que pueden interferir de manera decisiva en las campañas electorales, que puedan desestabilizar el prestigio o la reputación de esas democracias occidentales. Caso España. Tú lo has mencionado, Manolo. Es estremecedor ver esa secuencia porque yo he visto las consecuencias de esa desinformación sobre lo que sucede en España, en particular en relación con la cuestión catalana, en directo en el Parlamento Europeo. Y créanme que la indignación me subleva, me levanta de la silla, me indigna, porque no condono la responsabilidad, a mi juicio inindultable, del PP, su historial de errores estratégicos que han hecho tanto daño a la integración constitucional española con la que se llena la boca el PP. No la perdono ni la paso por alto. Pero también es cierto que a los españoles nos había costado mucho disfrutar en Europa de una reputación que nos reconciliase, como dijo Felipe González en el 82, con nuestro pasaporte, que nos reconciliase con nuestro pasaporte. Nos había costado mucho tener prestigio en Europa y ver que toda esa desinformación con respecto de lo que pasa en Cataluña ha deteriorado tanto la imagen de España. El daño reputacional es incuantificable y puede estar basado en mentiras, pero el daño es real. Puede estar basado en mentiras, pero el daño es cierto. Mentiras como que en España existe una fuerza paramilitar, que así denominan a la Guardia Civil, que tiene puro carácter represivo. Yo, que soy constitucionalista, no puedo evitar recordar que el artículo 22,
párrafo 5º de la Constitución prohíbe las organizaciones paramilitares, pero eso lo escucho en el Parlamento Europeo y me levanta de la silla de indignación, y que impide votar a los catalanes con suma violencia. Con suma violencia. Los paramilitares de la Guardia Civil impiden que los catalanes puedan votar. Cuando la verdad, y la sabemos todos, es que en Cataluña han votado 14 veces elecciones autonómicas después de haber votado 2 veces en referéndum su estatuto de autogobierno, su estatuto de autonomía, cosa que yo, por cierto, como canario nunca hice con el mío. Nunca voté, porque tampoco se me dio la ocasión. Mi referéndum de estatuto de autonomía ellos lo han hecho 2 veces, en el 79 y en el 2006. Pero tener que recordar esta verdad, subiendo la cuesta de tanta mentira que nos viene en contra, demuestra que el problema lo tenemos nosotros. Es decir, lo tenemos todos los que apreciamos un espacio público en el que el debate pueda deliberar racionalmente. Y es por eso que hemos puesto el acento en todo lo que se puede hacer del Parlamento Europeo para cambiar esta situación. Una, aportación socialista, y termino. Una, distingamos fake news, desinformación, desintoxicación de un problema distinto, que es la propagación del discurso del odio que instiga directamente a la violencia y estigmatiza sobre todo a las minorías a las que se quiere presentar como incompatibles con la identidad europea o incluso como una amenaza a la seguridad europea, por ejemplo, la minoría musulmana. Pero también la minoría gitana, estigmatizada brutalmente en la Europa del Este, o los judíos, objeto de un antisemitismo creciente, el colectivo LGTBI, estigmatizado en los países de influencia soviética. Por tanto, lo primero, ver qué podemos hacer para empoderar la información confiable, la información seria, la información que contrasta, y a los usuarios de las redes para contrastar. Campañas, se llama Raising Awareness. ¿Cómo podemos expandir la cultura de la vigilancia, de la alerta, para distinguir la verdad de la mentira, con un esfuerzo consciente de distinción de la verdad de la mentira? Chequear la fuente, chequear la red, el contenido de la información. No cliquear de inmediato, mecánicamente, irracionalmente. Antes de pulsar el clic, piensa 2 veces. Think twice. Piensa 2 veces. Antes de perpetrar el daño, porque, reconozcámoslo, muchos compañeros de buena fe han retuiteado alguna vez una noticia falsa. Pero porque les llamó la atención, casi no pudieron evitarlo. Es ya casi un instinto reflejo. La ves, la retuiteas. Y es mentira. Claro, y es mentira. Por tanto, think twice. Piensa antes de hacerlo. Intenta alertarte. Campañas de promoción de la prensa seria. Se ha llegado a plantear en este grupo de trabajo incluso no subvencionar, pero sí el aliento institucional y el apoyo institucional a la prensa que continúa practicando el contraste de credibilidad de sus fuentes y de los contenidos informativos. Y finalmente también una vieja demanda del Parlamento Europeo que yo propulsé como presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior en la primera comisión de investigación que presidí, que fue la comisión de investigación sobre la llamada Mass Surveillance, vigilancia masiva del National Security Agency, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, sobre la confidencialidad de los datos de los europeos y las comunicaciones de los europeos. Nos espían masivamente. Lo que enviamos por Twitter, por WhatsApp sobre todo, pero los correos electrónicos, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos la espía masivamente, no solo a Merkel, nos espía a todos. Luego ellos seleccionan lo que les interesa, pero nos espían a todos. E hicimos una serie de recomendaciones, una de las cuales era crear una legislación europea de protección del llamado whistleblower, el denunciante, la persona que denuncia el conocimiento de esas prácticas. Porque no, es cierto que hay una componente robotizada en Rusia, pero también hay empleados y subcontratados que trabajan para animar esas redes de troles y que tienen conocimiento de esas prácticas. De modo que el empoderamiento, el aliento de la denuncia de ese tipo de prácticas, las campañas de alerta con respecto de los usuarios de medios de comunicación nos ayudarán a distinguir la frontera necesaria, racional, para restablecer una confiabilidad en la construcción del espacio público y deliberativo que es tan crucial para nosotros los socialistas, sin incursionar, y termino, deslizándonos por la pendiente que con tanta energía denunciamos, la del populismo punitivo, lo que antes se aludía bajo la metáfora de actuar contra la contrapropaganda con propaganda, pero supuestamente de la buena, ni tampoco hipertrofiando el derecho penal frente a ello.
La respuesta penal tiene que ser muy selectiva. No podemos estar incoando causas penales contra todo el que cometa un error en Internet o un error en las redes sociales. No podemos estar incoando causas penales ni penalizándolo todo antes de intentar por todos los medios que la herramienta de la digitalización sea una herramienta de enriquecimiento de nuestro debate democrático y no de enloquecimiento colectivo y de disolución de la verdad de la mentira, que, como insisto, tiene muchos nombres, y uno de ellos el de la posverdad, que es seguramente de los nombres que más nos han confundido en muchísimos años en el tiempo reciente. Ojalá seamos capaces, los socialistas, de mostrar cuajo y liderazgo en la defensa de esta democracia digna de ese nombre, que requiere hombres y mujeres iguales, en disposición de formarse un criterio y un juicio sobre todo, exigirle dación de cuentas sobre bases fundadas y contrastadas a todo el que ostente poder o responsabilidad sobre cualquier cosa que afecte o que interese o que importe al espacio público que es nuestro. Muchísimas gracias.